Hemos hablado de cifras de crecimiento, sobre todo el proyecto de reforma a pensiones presentado por el presidente de la República, Gabriel Boric. De eso y más, por ejemplo, el inicio del trabajo para la encuesta CACEN 2022. Conversamos en esta edición con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo estás? Ministro, partamos hablando de este proyecto de reforma a pensiones que presentó en cadena nacional el presidente Boric. Ya hemos visto algunas reacciones en la postura desde el gobierno de que este 6% de cotización adicional vaya a 100% solidaridad. Desde la oposición ya pusieron inmediatamente la respuesta, 6% todo a cuenta individual. ¿Cómo ve la entrada de un proyecto que se ve difícil en su tramitación? A ver, lo primero es que creo que la propuesta que el día de ayer se comunica por parte del presidente Gabriel Boric es una propuesta bastante ponderada, que nos saca de alguna manera de una situación bastante anómala en el mundo, que es tener el 100% de la cotización que se iba para una cuenta de capitalización individual. En este caso, mantenemos ese 10%, que las personas van a poder tener incluso más opciones de elegir con ese 10% que va a ser de su propiedad, con posibilidad de heredar, etcétera, pero que agrega un componente de seguridad social acercándose a lo que tienen en general los países más desarrollados, que tienen mejores sistemas de pensiones que el nuestro, de tal forma de poder cubrir los riesgos propios del trabajo, de las diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, para poder también abordar las pensiones a las personas que hoy están pensionadas, que no se podría abordar si es que fueran a cuentas de capitalización individual, y por lo tanto de esa forma mejorar las pensiones desde el minuto en que esta propuesta sea ley. Y de esa forma, como es un aporte que no es de los trabajadores, sino que es del empleador, y va siendo gradualmente, todos los años va subiendo un porcentaje para que después de 6 años sea este 6%, eso va a permitir mejorar las pensiones de todas las personas cotizantes. Sumado a eso, hay un aumento y también una expansión en la cobertura en materia de pensión garantizada universal, de tal forma, de como lo dijimos en campaña, los 250.000 pesos sean el piso de todas las pensiones en nuestro país, y por sobre eso las personas tengan estas componentes de capitalización individual y también de seguro social que aportan las y los empleadores. Sí, uno entiende obviamente la postura del gobierno, usted nos ha explicado bien, lo hemos escuchado también de voz del presidente Boric, del ministro de Hacienda, de la ministra Jara, pero uno también escucha a la oposición y en esta, lamentablemente para el gobierno, los votos en el Congreso hoy día no están. Y uno entiende de que por lo menos ellos postulan hoy día que el 6% y el 100% a cuenta individual. O sea, choca frontalmente con lo que está proponiendo el gobierno. No se ve fácil la negociación. A ver, es que yo creo que hay que mostrar los efectos que tendría eso. Si es que se hiciera eso que propone la oposición, de aquí a 46 años no tendríamos la meta del aumento de pensiones que significa ese 6%. ¿Por qué? Porque son 6 años de gradualidad, y para que tenga efecto el aumento del 6% en el impacto para las pensiones, tiene que tomarse toda la vida de un trabajador o trabajadora. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 40 años laborales para poder tener acceso a esas pensiones. ¿Qué le decimos? No solamente a las personas que están pensionadas hoy día, que son más de 2,5 millones de personas. ¿Qué le decimos también, o cerca de 2,5 millones de personas? ¿Qué le decimos a las personas que están a los 50 años, 55 años, cercanos de la edad de jubilación? Que si es que hiciéramos caso a la propuesta de expandir del 10%, que ya es el 100%, todo hacia capitalización individual, si le sumáramos un 6%, todas esas personas no verían mejorar sus pensiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr tener una propuesta que sea compensada, es decir, mantener el 10% con libertad de las personas para poder elegir, que está en su propiedad con capitalización individual, y una fracción menor a esa, el 6%, que pueda ser aportada por los empleadores y que permita mejorar hoy las pensiones, que permita, por ejemplo, corregir las desigualdades en materia de hombres y mujeres por la expectativa de vida, que eso es algo que se corrige con esta propuesta, y también poder tener, insisto, pensiones y reconocimiento a quienes ya están jubilados y no van a seguir cotizando. Por lo tanto, para que tengan mejores pensiones requieren de la solidaridad. Sí, ministro, porque el argumento desde la derecha, la centroderecha, ha sido de que la gente en las encuestas dice la plata a mi cuenta individual. ¿No le está jugando a ustedes en contra como gobierno, cuando fueron parlamentarios, a haber empujado los 3 retiros y otros 2 retiros que fueron fallidos, que al final la gente tiene la sensación o quiere que esa plata, dicen las encuestas solamente, que la plata vaya a su cuenta individual, no a solidaridad? ¿Cómo responden ustedes? ¿Quizás alimentaron esas ansias de cuentas individuales que hoy día le está jugando en contra con este proyecto?
A ver, es que yo diría para todas las personas y para que quede bien claro a quienes nos están viendo, que el 100% de la cantidad de plata que hoy día aportaban para tener en sus cuentas individuales se va a mantener, porque el 10% se mantiene incluso con mejores condiciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que bajen las comisiones por administración, porque vamos a aprovechar las economías de escala. Por lo tanto, vas a poder escoger distintos inversores, gestores privados de los fondos para las inversiones financieras, pero en materia de administración se va a ocupar un modelo que permita disminuir los costos de administración de esos fondos de pago en general para todos los afiliados y afiliadas. Entonces, todas esas personas que están pensando en tener la plata en su cuenta van a seguir teniendo la misma cantidad de plata en su cuenta. Es más, del 6% que van a aportar los empleadores, el 70% de esa plata va a contabilizarse como cuenta individual también para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, insisto, esta es una propuesta bastante ponderada, que cualquier analista a nivel internacional diría que sigue siendo y sigue teniendo como pilar principal la capitalización individual en materia de cotización, que esto es un complemento para poder abordar los riesgos que supone tener lagunas, las mujeres que muchas veces por labores de cuidado o por labores de crianza terminan teniendo espacios también en los que no se les reconoce el trabajo, el poder entender las lagunas bueno, lo mencionaba antes, las lagunas previsionales y también abordar la urgencia del ahora. ¿Cómo mejoramos las pensiones ahora? Yo creo que esa respuesta también desde la oposición política también ojalá que pueda responderse, porque sin ir más lejos, antes de que nosotros asumiéramos como gobierno, la propuesta que estaba sobre la mesa por parte de la administración anterior era incluso menos radical de lo que está planteando hoy día la oposición. 50 y 50. Era 50 y 50. Entonces, pareciera ser que por el solo hecho de que el presidente Gabriel Boric está presentando esta propuesta, que insisto, a partir del trabajo que ha desarrollado el ministro Marcel con la ministra Janet Jara, que es un trabajo, y con las subsecretarías, etcétera, que es un trabajo serio, de experiencia comparada, con los mejores estándares de la OECD, que ahora retrocedan en lo que ellos habían planteado antes, pareciera ser que están, de alguna manera, partiendo con el tejo bastante pasado. Y yo espero que en el camino de conversación, de los argumentos que se pongan sobre la mesa, de lo que ganamos y lo que dejamos de ganar con cada una de las opciones, pueda salir el mejor proyecto posible del Congreso, que al menos nosotros estamos convencidos que es la propuesta que hace el Ejecutivo. Sí, ministro, hoy día conversando temprano con David Bravo, economista, quien encabezó la Comisión de Reforma a Pensiones que convocó la presidenta Bachelet en 2015, él ponía el foco sobre todo en la sustentabilidad de este proyecto, sobre todo de las cuentas nacionales a largo plazo. Le decía, claro, te pueden servir 10, 20 años, pero ¿qué pasa a 50 años? ¿Qué pasa a 60 años si esas platas se acaban al final? Es que el informe que elaboró DIPRES y el informe que genera Hacienda, que da sustentabilidad en el largo plazo de este fondo, con supuestos bastante conservadores, la verdad, en términos de rentabilidad y en términos de crecimiento de salarios. Entonces, este es un proyecto, insisto, que bajo la no solo supervisión, sino liderazgo, tanto del ministro Mario Marcel como de la ministra Janet Jara, garantiza que este fondo, que para el 6% que aportan, insisto, los empleadores, no se les saca de los trabajadores, sino de los empleadores, es un proyecto que garantiza la sustentabilidad en el tiempo y tiene organismos competentes para poder administrarlo, además de la libertad para los trabajadores y trabajadoras de poder elegir quién va a invertir ese 10% de los fondos que son de su cuenta de capitalización individual. Aumenta las opciones porque incluye ahora la opción pública, así que las personas que quieran escoger uno u otro van a poder decidirlo por su cuenta. Ministro, ¿cómo evitar que la tercera no sea la vencida? O lograr que la tercera sea la vencida. Tuvimos 3 propuestas, usted mencionaba la del presidente Piñera, hubo una primera de la presidenta Bachelet, las 2 primeras fallidas, que esta sea la vencida. ¿Van a tener que aplicar pragmatismo al no tener los votos en el Congreso? Mira, yo espero que la conversación y los aprendizajes previos, así como para la construcción de este proyecto, hubo mucho aprendizaje de las distintas elaboraciones previas, que también respecto al diálogo político que se genera, también hay aprendizaje respecto a las experiencias previas. Muchos escuchamos, y probablemente haya registro, de personeros que hoy día son de la oposición, que en su momento eran oficialistas y que decían qué hubiéramos dado, después de que fue el estallido social, qué hubiéramos dado por estar de nuevo en la situación de poder aprobar el proyecto de la expresidenta Bachelet. Y por lo tanto, las cosas se vuelven dinámicas y hoy día vuelven a una posición que intenta radicalizar el sistema, con el 100% de este aumento de cotización de los empleadores a cuentas individuales, lo que impediría subir las pensiones de los pensionados de ahora, ni de los que están por pensionarse los próximos 10 o 15 años. Por lo tanto, yo espero que primen los argumentos, que la ciudadanía ojalá se pueda informar con fuentes
verídica respecto a lo que estamos planteando, que no caigamos muchas veces, que nos pasa, nadie, a todos. El que sea nadie puede tirar la primera piedra. Inocente que tire la primera piedra, pero a todos nos pasa que de repente caemos en desinformación, noticia falsa, y se empiezan a esparcir. En este caso, creo que la contundencia de la presentación del proyecto por parte del presidente Gabriel Boric, y cuando se presente también en las comisiones, creo que va a ir despejando varios de los fantasmas que han aparecido, varios de los mitos, y yo creo que va a poder tener una mejor tramitación en el Congreso. Ojalá las fuerzas políticas diversas que tiene un Congreso, que ninguna fuerza tiene mayoría, no se parapeten en una postura inicial desde la cual no se pueda construir. Entonces el llamado en verdad es al diálogo, es a que escuchemos cómo es la propuesta, que veamos el detalle, que lean el articulado, y yo estoy convencido que va a generar mucho más apoyos que solamente en el oficialismo. Sí, ministro, un último punto respecto a pensiones. Usted, como Frente Amplio, fue muy crítico al sistema de pensiones. Una de las críticas fue sobre todo a las AFP, que la gente no tenía otra posibilidad. Hoy día no tiene, hasta el día de hoy, otra posibilidad que su 10% vaya a las AFP. Se abre esta posibilidad con el proyecto del presidente Boric. Pero en el 6%, tal como lo proponen ustedes, la gente no tiene otra posibilidad que ir a este sistema público. No tiene otra posibilidad. ¿No está pecando de lo mismo que ustedes acusaron del sistema actual? No, la gran diferencia es que el 6% no lo aportan los trabajadores, lo aportan los empleadores y lo aportan al seguro social. Porque los riesgos, por ejemplo, de las lagunas, o no los riesgos, pero los costos de la maternidad o de los cuidados, o incluso de poder pagar mejores pensiones hoy a las personas que ya están pensionadas, que terminaron su vida laboral, son recursos que tienen que ser administrados con una lógica de largo plazo. Por ejemplo, el año 2008, con la crisis subprime, cuando las cuentas están totalmente de forma individual e inmediata, lo que pasa es que muchas veces por volatilidades de mercado, por momentos donde el mercado puede requerir más liquidez, las rentabilidades son menores. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando tú tienes un ahorro colectivo a largo plazo, lo que te permite es poder sacar mejores cifras de rentabilidad y por lo tanto que las pensiones sean mejores. Entonces, el tener un fondo, en este caso el 6% con cargo al empleador, que pueda proyectar ahorros colectivos a más largo plazo y por lo tanto tener mejores rentabilidades, es lo que permite también darle sustentabilidad a este fondo, que era una de las preguntas que tú hacías. ¿Usted puede asegurar que ese fondo público puede tener mejores rentabilidades que el sistema privado? Si un día uno lo mira, ese aspecto de rentabilidad a largo plazo, en 20 años de los multifondos, ¿aquí termino, ministro? 5% del fondo A, 4% del fondo B, 3% del fondo C. ¿Va a tener mejores rentabilidades el sistema público que eso yo lo estoy poniendo la rentabilidad en 20 años, mirando a largo plazo, como dice usted? Los supuestos que están de este proyecto es que vamos a tener una institución de la misma calidad que el Banco Central, es decir, con una institucionalidad robusta. Y la diferenciación es que acá, uno, no van a tener fines de lucro, ¿ya? Segundo, no van a tener costos de captación. Tercero, no van a tener costos comerciales asociados necesariamente a la publicidad, como se hace cuando se genera captación. Y por lo tanto, vas a tener un organismo que además de tener una como flexibilidad para poder invertir en el largo plazo, todos los indicadores lo que muestran es que va a tener mayores niveles de rentabilidad, precisamente porque va a poder pensar en largo plazo, no va a tener que estar haciendo apuestas tan cortas. Y eso permite tener un sistema más sustentable en el tiempo. Por lo tanto, al menos desde la perspectiva del diseño de esta reforma, permite tener mayores niveles de rentabilidad el tener una perspectiva de largo plazo. Eso es parte de los principios económicos. Si tú puedes tener más tiempo, te va a asegurar una mayor rentabilidad. Y en este caso, en el fondo del 10%, que es lo que hoy día cotizan los trabajadores y que van a seguir cotizando los trabajadores, pasando un 10,5% para pagar la comisión, que va a ser mucho más baja, eso es libertad de elegir. Las personas eligen dentro de la institucionalidad de los gestores privados de inversión o dentro de la institucionalidad pública. Ahí las personas serán las que tengan la última palabra. Ministro, lo quiero cambiar de tema, lo quiero llevar a la que hace en 2022-23. Comenzó ya el trabajo de campo que va a durar hasta el 31 de enero. Y hay hartas novedades. Por ejemplo, un nuevo modelo o nuevas preguntas respecto a identidad de género y también orientación sexual. ¿Por qué es tan importante? Obviamente, a esta altura de la vida, 2022-2023, estos temas ya son como parte del desde, ¿no? Así es, esta es una innovación. Hay varias cosas que se están haciendo con la CACEN 2022. Invitar a todas las personas, por cierto, a poder participar. Hay 100.000 hogares, un poquito más, de hogares seleccionados para que las y los encuestadores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile puedan ir a tomar estas encuestas. Necesitamos de la colaboración de las familias. ¿Por qué tan importante, ministro, esta encuesta?
Es muy importante porque esta es la encuesta de caracterización socioeconómica que se hace a nivel nacional, que permite poder tener la mejor foto posible, tanto a nivel nacional, regional y entre lo urbano y rural, que permita después diseñar políticas públicas para responder a esas demandas y necesidades sociales. Es la foto de los programas sociales. Sin foto es difícil poder saber por dónde tener las mejores respuestas para los problemas que están viviendo las personas. Entonces, esto es un instrumento que ya es la 16ª vez que se hace. ¿Ya? Desde el año 87 que se realiza esta encuesta, la realiza, insisto, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, luego la analiza y la procesa la CEPAL, por lo tanto hay distintos organismos participando. Esto es información anónima que las personas se entregan, que no es obligatorio, es voluntario, pero animamos a la gente a que ojalá la respondan, porque eso nos va a permitir a todos y todas tener mejores políticas públicas. Como tú mencionabas, este año tenemos una innovación, que es un módulo que pregunta por la identidad de género y la orientación sexual, que es respondida individualmente por las personas de forma privada, y de esa manera vamos a poder analizar si es que existen correlaciones, por ejemplo, derivadas del nivel socioeconómico, de acceso al empleo, asociadas a estas variables, y poder saber si es que hay un problema para poder pensar en una solución. Eso es algo que se trabajó con las organizaciones, que como tú bien decías, año 2022, uno pensaría que es como de perogrullo, que se van a preguntar estas cosas, pero no se preguntaban. A eso se suma que vamos a retomar otras preguntas que el año 2020 no se pudieron hacer por la pandemia, porque se hizo por teléfono y por lo tanto la foto que tuvimos fue de una resolución menor, porque se tuvo que hacer menos preguntas y ahora se va a volver a retomar las preguntas para poder tener, por ejemplo, el indicador de la pobreza multidimensional. Que a ese aspecto quería ir, ministro, claro, como último punto. O sea, seguir midiendo esta pobreza multidimensional que mide no solamente ingreso económico, educación, salud, trabajo, vivienda, el entorno social. Así mismo es, exactamente. Ahora vamos a incluir esas preguntas de tal forma de poder retomar eso que se había dejado estancado después de la del 2017, por razones de fuerza mayor, por cierto, en el caso del 2020 por pandemia, y poder tener una medida de comparación. Esperamos que los resultados estén en el término del primer semestre del próximo año, de esa manera que toda la comunidad pueda discutir en torno a temas relacionados con pobreza extrema, con pobreza rural urbana, con pobreza multidimensional y también con desigualdad, que es otro de los temas que esta encuesta nos permite medir con ciertos sesgos, porque los sectores más altos de ingreso no se alcanzan a registrar todo el patrimonio que tienen o los ingresos que tienen, por lo tanto, en general, está subrepresentado el sector de más altos ingresos y por lo tanto hay muchos estudios académicos que después, con base a la CACEN, corrigen de alguna manera esta encuesta para poder tener la mejor distribución de ingresos, la más representativa al final. Y ojalá podamos conversar. Animamos a las personas a que puedan informarse de esto. Para el tema de pensiones pueden meterse a www.sistemamixto.cl, van a encontrar ejemplos de cómo cambian las pensiones con o sin la reforma, y en materia de CACEN, si es que les van a tocar la puerta, ustedes pueden entrar a cacen2022.cl y van a poder ingresar el RUT de la persona para saber si es que es realmente un encuestador o encuestadora oficial. Y ojalá en ese minuto podamos conocer los resultados, conversar. Ministro Giorgio Jackson, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Chao, chao.